poder compartir con ustedes estas reflexiones y algunos resultados que estamos obteniendo en la Universidad del Norte frente al trabajo que hacemos, por ejemplo, con chicos que ingresan al primer año del programa de medicina. Entonces, ahí con un grupo de profesores hemos venido pensando cómo generar actividades de enseñanza de la química para la formación de médicos. Y esto lo voy a contar un poco como experiencia para que ustedes tengan un punto de partida para poder pensar o tener como un ejemplar de cómo diseñar actividades, que es el segundo momento de este trabajo, que sería el taller. Bien, entonces propuse el siguiente tema, un marco teórico para comprender y promover indagación científica escolar. Esta palabra escolar, dejémosla entre comillas y ya lo voy a sustentar, porque pareciera que la palabra escolar solamente refiere a la educación primaria y secundaria. Yo voy a sustentar que es una reflexión sobre un conocimiento que no es el mismo que ustedes han aprendido o que aprendieron cuando estaban formándose como o bien sea ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos o ingenieros de alguna área. Ese tiene una connotación bastante importante y es básicamente lo que somos nosotros los que enseñamos alguna ciencia básica o natural en algún programa de formación profesional. Bien, continúo en la enseñanza de las ciencias naturales en la educación superior. Y para mí fue un reto y bastante interesante poder generar una reflexión de cómo se está pensando en la enseñanza de las ciencias a nivel de educación superior. La literatura, o más bien los reportes de las investigaciones en términos de pensar la enseñanza de las ciencias, ha invadido todo lo que sería educación primaria y secundaria. Hasta ahora estamos viendo o se están reportando algunas investigaciones bastante interesantes de cómo pensar esto de poder enseñar ciencias naturales o las ciencias básicas para este nivel, alejándonos un poco de aquella idea de una educación tradicional. La educación tradicional no es que sea mala, por el contrario, se agotó en términos teóricos y metodológicos para unos fines, que es lo que voy a intentar presentar ahora. Bien, una idea para iniciar el intercambio de conocimientos entre nosotros. Rápidamente quería tomar un punto de partida para poder justificar por qué el título y por qué la charla que quiero compartir con ustedes. Y entonces me fui a buscar resultados, por ejemplo, en términos de la prueba Saber Pro, que son los que nuestros estudiantes presentan al final de su carrera. Y entonces hay unos reportes del 2017 que se publicaron el año pasado. Encontré la siguiente frase que la tomo como ejemplo para poder hacer la introducción a lo que les quiero presentar. Es deseable que las instituciones de educación superior se vean motivadas a mejorar el desempeño de los estudiantes que atienden y no a mejorar la selección para mantener el desempeño. Yo aquí tomo dos ideas, las cuales la que voy a resaltar es la que no me interesa, y es no a mejorar. Esa segunda idea pareciera que fuera exclusión, como si las universidades estuvieran de alguna forma alejando a los estudiantes, no preocupándose por retenerlos. Bien, entonces esta idea no la voy a tomar, no me interesa, porque no es lo que hacemos nosotros. Todas las universidades en Colombia están preocupadas por mantener sus estudiantes. Y mantener a los estudiantes, un aspecto de ellos es poderles colaborar en términos de del aprendizaje de esas ciencias. Me comentaban el día de ayer, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar tiene unos planes, unos programas para aquellos estudiantes que presentan algún tipo de dificultad. Bueno, esta es una de las funciones que deberíamos presentar. Entonces me quedo con la segunda, y es esto del día de motivadas a mejorar el desempeño de los estudiantes. Y aquí voy a algo que siempre se ha pensado, y es la relación enseñanza-aprendizaje. Y pareciera que esta palabra, cuando uno la encuentra, fuera de causa y efecto. Y lo que se dice actualmente, y lo que se ha dicho desde que apareció la idea del constructivismo, es que no es una relación directa. Sencillamente porque hay dos actores ahí que están jugando. Una cuestión es lo que hacemos nosotros cuando pensamos la enseñanza, generar actividades, propiciar prácticas de laboratorio, recurrir a la historia de las ciencias, y generamos buenas intenciones para la enseñanza de las ciencias. Pero el otro actor es el que está ahí sentado
que es el que decide aprender. Nosotros lo que hacemos de alguna forma, es invitar a nuestros estudiantes a que aprendan ese conocimiento que les queremos compartir. Ni siquiera transmitir, compartir, porque lo que generamos nosotros es reflexionar sobre ese contenido. ¿Bien? Pero es una decisión del estudiante. Entonces, básicamente, esa causalidad, que si yo enseño bien, va a haber buenos aprendizajes, esto ya se ha rebatido y hay investigaciones que lo demuestran. Lo que nosotros podemos hacer es generar actividades que motiven al estudiante y que en esa medida de motivación vamos a lograr algún tipo de aprendizaje. Ahora bien, en el proceso de aprendizaje no solamente influye la enseñanza, también hay otros factores asociados, como aspectos culturales, sociales, económicos, políticos, religiosos, en fin. Entonces, lo que hemos venido diciendo es, si generamos actividades de enseñanza motivadoras, seguramente eso se va a ver reflejado en el aprendizaje de los estudiantes. Pero también habría que tener en cuenta los otros aspectos que influyen sobre él. ¿Bien? Ok, entonces, ¿por qué es posible hacer esta afirmación? Bien, lo que quiero es sustentar la idea de qué significa motivar, en este caso, las actividades de enseñanza para mejorar el desempeño de los estudiantes. ¿De dónde proviene esta afirmación? Bien, retomé entonces en ese mismo documento los resultados que presentan en términos del campo de la biología y de la química. Con eso era suficiente para poder tenerlo como excusa para la entrada de esta charla. Y entonces, si ustedes recordarán, los reportes especificados acá es en términos del porcentaje de respuestas incorrectas que obtienen los chicos cuando presentan la prueba Saber Pro. Y entonces, básicamente, no tenemos nada en verde, nada en rojo. Nada en verde significa 20% de las preguntas que sean incorrectas. Ningún chico logra esto. Pero tampoco vamos al extremo, el 70% que sean incorrectas. Nuestros chicos se están moviendo entre el amarillo y el naranja, entre el 20% y 40%, 47%. Bien. Entonces, con mayor detalle, ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, a la izquierda biología, a la derecha química. Los chicos fallan, o el mayor número de respuestas incorrectas que tienes en términos de la afirmación 2, en el caso de la biología, y en el caso de la química estaría para afirmación 1 y 2. Y aquí lo que yo quiero es resaltar qué es lo que se pregunta en estas afirmaciones que aparecen en la prueba Saber Pro. Entonces aparecen, por ejemplo, situaciones, problemas, conclusiones, modelos, resolución de problemas y explicaciones. La selección que llegó acá es intencional. ¿Por qué es intencional? Porque eso me va a dar pie para poder sustentar esta idea de indagación y que además voy a trabajar algo más específico que sería la construcción de modelos. Bien, entonces nuestros chicos tienen problemas en términos de poder resolver algunas situaciones, problemas que les presentan las pruebas Saber Pro. ¿Esto qué significa? Que nuestra labor no únicamente está en que el chico comprenda el concepto, la teoría o el modelo, sino que además debe recurrir a ese concepto o teoría o modelo aprendido para que solucione algo. Bien, ¿qué es lo que aparece en las pruebas, en las preguntas Saber Pro? Bien, entonces esta entrada me da, o ese contexto me da para abordar la charla en 4 aspectos. 1, comunicar un modelo de indagación. Esto significa que hay más de uno. Bueno, y uno va a la literatura y encuentra. Sustentarlo conceptualmente desde 2 ciencias que refieren a las ciencias naturales. De esto ya lo haré un poco más adelante. Lo intentaré analizar conjuntamente con ustedes e intentar impactar en su ejercicio profesional docente. Digamos que esas son las intenciones de esta charla. El logo que tengo acá, o que tomo, es de una revista de España, revista en Ciencias, es donde se publican todos los reportes de investigación, de innovación y de reflexiones teóricas en términos de la enseñanza de las ciencias. Entonces ustedes aquí en esta revista pueden encontrar experiencias, pueden encontrar reportes de investigación para cualquier área de conocimiento, en física, en química, biología, matemáticas, y demás, trabajos con estudiantes de ingeniería o profesores de ingeniería. Bien, entonces voy a centrarme en el segundo punto de esta presentación, sustentarlo conceptualmente desde 2 ciencias que refieren a las ciencias naturales. El señor vicerrector ahora en términos de saber la ciencia. Bien, entonces un aspecto es que yo
haya aprendido las diferentes teorías, modelos y conceptos de la química, la física, la biología, y otra cosa es conocer sobre ese contenido. Y esa palabra sobre ese contenido nos lleva, por ejemplo, a ciencias que refieren a otras ciencias. Por ejemplo, la historia de la química, la historia de la física, la historia de la biología, que nos dan el sustento teórico, por ejemplo, para poder diseñar actividades de enseñanza. Y hay otra, que es la epistemología, que es la que nos da pie para poder saber por qué la química es ciencia, por qué la biología es una ciencia, por qué la física es una ciencia. Si nosotros logramos introducir estos cuestionamientos en nuestras clases, tengan la seguridad que los chicos van a lograr poder generar argumentos suficientes para poder indicar por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. Bien, entonces, en el año 84, Chalmers publica un libro denominado ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Aquí me he robado el título para poder hablar con ustedes, comunicarles frente a qué es lo que se entiende o cómo se puede responder esta pregunta. ¿Por qué? Vuelvo y retomo. Nosotros, además de saber los contenidos, también debemos saber por qué la química o la física o la biología o la geología son ciencias. Esta reflexión, que algunos la denominan metateórica, recuerden que meta es al frente o arriba, lo que estudiamos química orgánica es meta en orgánica, es al frente, es superior si se quiere. Entonces, esas metaciencias nos permiten poder generar un discurso frente a por qué estoy enseñando química para la formación de un ingeniero o estudiantes que han optado por programas de ciencias de la salud u otros. Bien, aquí tomo básicamente como un mapa conceptual producido por Neus San Martí, investigadora en didáctica de las ciencias, específicamente en biología, en donde ella hace un resumen, digámoslo así, de las diferentes corrientes epistemológicas. Tengo que aclarar que este mapa conceptual tiene una intencionalidad didáctica. Si uno le preguntara, por ejemplo, a un epistemólogo sobre un diagrama que nos dijera cuáles son las diferentes posturas, teorías, grupos, épocas epistemológicas, seguramente no sería algo como esto. Pero dado que una investigadora en didáctica de las ciencias se preocupa por saber cuáles son los marcos teóricos de la epistemología que nos colaboran para la enseñanza de las ciencias, construye este tipo de mapa. Bien, los que hemos tomado algún curso de filosofía de las ciencias o epistemología, realmente recordarán que hablan o refieren a dos extremos. Y aquí entra, por ejemplo, la palabra constructivismo, que está más ligada, digamos, al sistema educativo o al pensamiento educativo que a lo epistemológico. Bien, cuando los investigadores en educación empiezan a notar que esa educación tradicional de repetición-transmisión no está dando los frutos esperados porque conceptualmente y metodológicamente se quedan cortas, entonces empiezan a recurrir a otras ciencias y llegan a la epistemología. Y lo que finalmente terminan diciendo es que estas posturas epistemológicas que están por acá, algunos que recordarán como Popper, Kuhn, Lakatos, Guiré, Feyerabend, todos estos epistemólogos siempre o lo que hicieron en su momento fue dar marcos teóricos para poder entender por qué estas son ciencias. ¿Bien? Y lo que hicimos nosotros en educación es tomar estas grandes ideas y decir, bueno, en educación el constructivismo parte de la idea que hay una construcción de conocimiento como lo hacen los científicos. Y entonces impregna toda esta idea de construcción de conocimiento, dado que es una construcción a nivel colectivo e impacta en la educación. O sea, traemos ideas de otras ciencias y las implantamos dentro de la educación para poder alejarnos de esa idea tradicional de enseñanza. Y la idea tradicional de enseñanza estaría aquí a la izquierda. Bien, por ejemplo, ese empirismo, positivismo. Esta idea de positivismo acá no es en términos de actitud. Si ustedes recordarán, el positivismo ahí es esta escuela epistemológica que intenta comprender la naturaleza. Y estos individuos, Bacon, Locke, Comte, lo que dijeron es, el conocimiento de la ciencia llega por nuestros sentidos. O sea, había que tomar información, dejar que la visión, el oído, el tacto
son las vías para que llegue ese conocimiento a la mente. Bien, por ejemplo, los que vimos algún curso de química, ustedes recordarán que existe una ley que es la de Boyle y Mariotte. Muchos libros inicialmente solamente le llamaron ley de Boyle. Históricamente, ¿qué fue lo que hizo Boyle? Boyle le preocupaba a los gases y entonces él lo que hacía era montarse en un globo, irse hasta cierta altura con todos sus frascos, los abría, dejaba que entraba aire, los tapaba y así hacía. Él reporta como más de 1000 datos. Él creía en esta idea de Bacon, que él al ver los datos iba a poder descubrir una ley y finalmente nunca pudo hacer nada. Mariotte, una mujer, llega y observa los datos y lo que encuentra es, claro, aquí hay una relación inversa. No logra verlo Bacon, Boyle, porque él lo que creía era que a mirar los datos por sí solos iba a llegar a poder descubrir la ley. Mariotte hábilmente dice, pero aquí hay una relación que cada vez que disminuye la presión, aumenta el volumen, o a medida que aumenta el volumen, disminuye la presión. Entonces, digamos que lo que hace Boyle estaría muy sustentado desde esta idea del positivismo, poder permitir que la información llegue a nuestra mente, y esto fue lo que se basó en la educación tradicional. Por eso existe un modelo de clase donde el profesor transmite conocimiento y que básicamente los estudiantes tendrían que llegar a esa información para repetir. Mario estaría por estos lados de acá. Hay un proceso racional de interpretación. Hay algo que han denominado la carga teórica de la observación. Cuando nosotros observamos el mundo, no lo hacemos ingenuamente. Lo leemos según nuestro conocimiento. Y lo mismo lo hacen los estudiantes. Cuando nosotros les presentamos situaciones, problemas o ejercicios, ellos interpretan ese ejercicio desde la construcción de conocimiento que ha venido generando desde primaria. ¿Bien? Y esas son las ideas que voy a poder sustentar más adelante. Bien, frente a todo esto, me voy a centrar acá en este epistemólogo de Ronald Guiré. Si uno le pregunta a un epistemólogo actual, ¿cuál de estos es el mejor o tiene mayor potencia teórica para poder sustentar por qué las ciencias son ciencias? Seguramente no van a elegir Guiré. Ha tenido una serie de réplicas sobre la teorización que hace. Pero este personaje, Neusa Martí, con nuestra investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mercè Izquierdo, decidieron tomar los presupuestos de Guiré porque es la postura epistemológica más conveniente para la didáctica de las ciencias. Y esto es lo que voy a hablar ahora. Bien, entonces, ¿desde dónde nosotros podemos sustentar que la ciencia es ciencia? Bueno, nosotros proponemos retomar los presupuestos de Ronald Guiré y de Echeverría. Y aquí hay dos ideas. Uno que han denominado modelo cognitivo de Ronald Guiré. Eso significa que los científicos generan procesos mentales, cognitivos, para poder entender el mundo. Y el segundo, que es en español, refiere acerca de la actividad científica. En español me va a dar la oportunidad de sustentar que uno de los aspectos de investigación de los científicos, químico, físico, biólogo, matemático, es la educación. Por eso la didáctica de las ciencias aparece como un campo disciplinar de las ciencias naturales. Bueno, veamos qué es lo que dice Ronald Guiré en términos de poder entender qué es esa cosa llamada ciencia. Y él propone algunas de estas afirmaciones como estas. La relación entre los fenómenos, la realidad. ¿Cuál fenómeno? Por ejemplo, la caída de un cuerpo, el movimiento de un péndulo, el átomo, la célula, serían los fenómenos. Entonces dice, la relación entre los fenómenos y lo que decimos sobre ellos, o sea, las representaciones que nosotros generamos sobre ese fenómeno, están mediadas por los modelos científicos, en tanto que representaciones abstractas del mundo. ¿Bien? ¿Qué es lo que significa esto? Volvemos a la idea de Boyle. Boyle creía que iba a encontrar la verdad del comportamiento de los gases. Y realmente lo que hacen los científicos, según la postura de Ronald Guiré, es que lo que nosotros generamos son modelos, primero modelos mentales. Lo que hizo Mariotte es generar un modelo mental sobre el comportamiento de los gases.
Después ese modelo se consensúa con la comunidad y termina siendo un modelo científico. Modelo científico que de alguna forma me predice, me indica cómo es el comportamiento de ese fenómeno, pero no me dice cómo se comporta realmente. Por eso existe, por ejemplo, en química la ecuación de los gases ideales. Y los que hemos estudiado un poco sobre esto, hay algunas correcciones sobre esta fórmula, porque el modelo de la teoría de los gases ideales, o la ecuación de los gases ideales, no me indica realmente cómo se comporta. Es más, ninguna de las leyes de los gases me dice realmente cómo se comporta. Son aproximaciones. Y esto estaría la palabra de representación. Son aproximaciones de cómo posiblemente se comporta el mundo. Bien, y entonces, ¿quién ha visto un átomo? Realmente como lo han propuesto los diferentes científicos en términos de Dalton, Thomson, Rutherford, la idea de célula. Entonces, uno lo que encuentra, por ejemplo, en los libros, son diferentes representaciones de los fenómenos, que no es la realidad en sí, es una representación abstracta de cómo posiblemente esto funciona. Críticas que se han hecho a los libros a nivel de educación primaria, secundaria, a nivel universitario, como si las células tuvieran colores, como si los átomos realmente tuvieran color, como si realmente se estuvieran moviendo en trayectorias definidas. ¿Bien? Ese tipo de modelos permiten entender cómo es el fenómeno, cómo es la realidad, pero no me indica realmente cómo es ella. Bien, Guire entonces propone que un modelo es el medio de representación privilegiado, o sea que lo que hacemos nosotros cuando estamos haciendo ciencia es generar representaciones de ese mundo. Bien, esas representaciones se convierten en modelos y un modelo me permite simular cómo se comporta el mundo. Es una aproximación. Porque recuerden que nosotros construimos una versión de mundo. Un poco es esto. El mundo existe, está ahí. Pero nosotros le damos validez a ese mundo, a ese objeto, desde mi representación. Cuestiones que les digo a mis estudiantes de medicina. Por ejemplo, si nosotros escucháramos en una frecuencia diferente, ¿veríamos, escucharíamos el mismo mundo? Si nosotros pudiéramos ver en otra longitud de onda, ¿veríamos lo que vemos actualmente? No. Entonces, a partir de estas cuestiones, se generan representaciones del mundo. Hoy repito, el mundo está ahí, pero nosotros construimos nuestra versión, nuestra representación de lo que es el mundo. Bien, entonces traigo algunas ideas, lo del péndulo, ideas de cómo se representan. Entonces hay diferentes representaciones para poder entender el mundo. La idea es desde placas tectónicas. Por ejemplo, aquí la idea de experimento. ¿Cómo poder pensar el experimento desde la geología? Lo que recurren los geólogos es a datos. ¿Sí? Diseño experimental como tal no existiría en términos de comparado, por ejemplo, con biología o física o química. El tipo de experimento aquí es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, la idea del recorrido geológico de las eras. ¿Ahí cuál experimento? Entonces, la didáctica de la ciencia nos pone a pensar qué estamos entendiendo por experimentar en ciencias. Es diferente pensarlo en física, en química, en biología, en geología, astronomía. Bien, Guire propone que un sistema real identificable es similar al modelo designado en los aspectos y grados. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que Thomson acá propuso un modelo en donde decidió qué aspectos de su modelo parecen que capturan la realidad y en qué medida, o sea, en qué grado se estaría pareciendo. Los aspectos es definir, bueno, él dijo, hay una carga positiva, una carga negativa. Son los aspectos que decide y deja por fuera otros. Y el grado, yo siempre lo explico como el zoom de una cámara. ¿Qué tanto me voy acercando o qué tanto me alejo? Y en esa medida los modelos científicos son aproximaciones. ¿Bien? Nosotros los científicos decidimos qué tanto se parece, en qué aspectos y en qué grados. Los que enseñamos física, biología, por ejemplo, cuando hablamos de célula, nosotros aquí decidimos a qué aspectos
del ser vivo nos estamos trabajando cuando abordamos tipos de células. Pero recordemos que todas las células no son iguales. Entonces decidimos qué aspectos trabajar con ellos y en qué grado para poder contribuir a la construcción de un modelo mental, por ejemplo, de átomo, de célula, de péndulo en nuestros estudiantes. Y que ese modelo finalmente les va a permitir a los estudiantes hacer algo. Bien, por ejemplo, contestar preguntas que aparecen en la prueba Saber Pro que les van a permitir poder tomar la decisión más acertada frente a una respuesta. Bien, voy a la segunda. Entonces, recuerden que estoy intentando responder la pregunta de Chalmers, que es esa cosa llamada ciencia. Este español, más o menos también para finales de la década del 90, propone que la actividad científica estaría en 4 contextos. ¿Bien? Y aquí es donde yo sustento que la enseñanza o la educación en ciencias hace parte de la actividad de los científicos. Y todos sabemos bien que cuando ingresamos a la universidad, no solamente hacemos investigación, sino también docencia. Entonces uno podría conjugar la investigación, digamos, como lo dicen los argentinos, pura y dura, con la investigación en aula. Uno puede generar actividades de enseñanza que se conviertan finalmente, que nuestras clases se conviertan como en un laboratorio de investigación. Bien, Echeverría propone que educación está referida a la enseñanza y difusión de la actividad científica. Propone otros 3, innovación, valoración y aplicación. Entonces Echeverría dice, innovación, concierne las invenciones y novedades de la actividad científica, lo que hacemos nosotros. Valoración, relativo al avance y la mejora de la actividad científica, y de esto habló el vicerrector hace un momento. Aplicación, respecto a los cambios en las producciones y artefactos científicos, cambios que están relacionados con diversas actividades científicas con el propósito de transformar el medio en el que se quiere actuar. Entonces, lo que dice Echeverría, y a mí me interesa centrarme en el punto A, es que cuando nosotros estamos o hacemos parte de la comunidad científica, nos estamos moviendo en una o en las 4, o en alguna de las 4. ¿Bien? Entonces, lo que quiero sustentar es que la enseñanza de las ciencias también hace parte de esos intereses investigativos en las ciencias naturales. Bien, entonces, si fugazmente logré sustentar qué sería la ciencia, por qué la química es una ciencia, por qué la biología es una ciencia, porque los biólogos crean modelos, primero mentales, después consensuados, después de consensuados se convierten en modelos científicos, y que esos modelos científicos permitirían innovar, permitirían generar valoración y aplicación. ¿Bien? Pero además esos modelos de esas ciencias también se enseñan, se llevan a la educación primaria, secundaria, a nivel superior. Entonces, cuando se llevan a la educación superior, es donde nosotros debemos hacer un trabajo de cómo enseñarlo. Porque finalmente esos contenidos que aparecen en la enseñanza de las ciencias para esos programas de formación de profesionales no son con la misma intención. Finalmente, los científicos han generado una respuesta a una situación problema. Cuando nosotros llevamos esos contenidos al aula, lo que hacemos es una intención didáctica para que el chico aprenda un contenido que ya está validado y que lo que necesitamos es que él construya una representación de esa teoría o ese modelo para su formación profesional. Y entonces lo que hacemos, y aquí recurrimos por ejemplo a un concepto de los didactas de las matemáticas, nosotros generamos transposición didáctica de ese contenido. Esto de generar transposición didáctica no significa que estamos deformando el contenido científico. Le estamos atribuyendo algo que es la enseñabilidad. O sea, estamos diciendo que ese conocimiento es enseñable. El que ha producido los científicos, sea en la innovación, en la valoración o en la aplicación. Porque se ha decidido curricularmente que ese contenido es necesario para formar. O bien sea alfabetizarlo científicamente a los chicos, que es lo que se hace en primaria o secundaria, o formar profesionales, que es lo que se hace a nivel de educación superior. Bien, como el concepto de actividad científica supone una dependencia del sistema de valores en el establecimiento de las normas que regulan esa actividad, entonces los resultados de la actividad científica deben ser públicos, como también comunicables e enseñables, y es lo que vengo diciendo.
El saber científico debe ser accesible a cualquier ser humano, previa educación. La ciencia debe ser objetiva. En la medida de sus posibilidades, los científicos deben tratar de mejorar lo logrado por sus predecesores. Y en eso nosotros nos vamos moviendo. Ok. Ya he intentado entonces sustentarlo desde una de las ciencias que refieren las ciencias, que esta sería la epistemología. Entonces, resumiendo, asumo que los científicos producen modelos científicos para poder comprender el mundo. Esos modelos son consensuados a partir de las comunidades que me permiten explicarme el mundo, pero aparte de eso me permiten intervenir en el mundo y me permiten representarlos. ¿Bien? Eso es lo que sería, digamos, los modelos científicos. Y que la actividad científica es una actividad como cualquier otra, lo dice Echeverría, que ese conocimiento debe ser enseñable y eso es lo que aparece en los planes curriculares de los diferentes niveles educativos. Bien, la segunda ciencia, Juan Pablo, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, desde la didáctica de la ciencia, entonces, es esta ciencia que hace referencia a la enseñanza de las ciencias. Asumir la enseñanza de las ciencias como unidad de análisis. Y esto es a lo que yo me dedico. Entonces, desde la didáctica se generan algunas preguntas como ¿qué debemos enseñar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y cómo evaluar esos resultados. Para esta charla me voy a centrar entonces en estos dos. ¿Qué enseñar y cómo enseñar? Que es básicamente lo que nos preocupa a nosotros. El qué enseñar uno ya lo encuentra, por ejemplo, en las planeaciones, en los IVALUS o en las planificaciones. Nos dicen qué. Y nos dicen, pero no nos han dicho cómo enseñar ese contenido. Además, por ejemplo, la introducción que hago a esta charla y es, por ejemplo, desde los resultados que se publican a partir de los resultados de la prueba Saber Pro. Si estos chicos están obteniendo resultados muy bajos, entonces es preocupante en términos de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces deberíamos dar un giro sobre esas actividades de enseñanza para poderles contribuir a estos chicos en su formación. Bien, rápidamente entonces la didáctica de las ciencias se nutre de diferentes áreas de conocimiento. La didáctica también se nutre de la epistemología, porque si nosotros tenemos comunidad de análisis, la enseñanza de las ciencias, cómo enseñar, debemos tener un posicionamiento epistemológico. Por eso arranqué hoy con la idea de, bueno, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Cuando nosotros entendemos qué es la ciencia, podemos empezar a pensar cómo generar actividades de enseñanza. Estoy buscando que mis estudiantes transmitan un conocimiento. Ya no estamos pensando que el estudiante debe aprenderse de memoria unas definiciones. Aquí la idea es que ellos puedan utilizar ese conocimiento para algo. ¿Bien? Ese para algo serían los objetivos de aprendizaje. Ok, yo me voy a mover entonces en estas tres. Ustedes están acá y es lo que ustedes han venido haciendo, enseñando las disciplinas, la física, la química, la biología. Yo lo que les contribuyo es poder tomar un posicionamiento epistemológico y tomar como unidad de análisis su actuación, o sea, su práctica docente. Bien, desde este triángulo es donde voy a empezar a comunicarles la idea de esto de qué sería la indagación. Bien, comunicar un modelo de indagación. ¿Por qué digo que un modelo? En la literatura existen diferentes. Por ejemplo, los chicos que presentan la prueba Saber 11, dentro de las competencias que se supone que evalúa el Ministerio de Educación por medio del ICFES, es la competencia de indagación. ¿Bien? En donde hay unos aspectos, por ejemplo, hacer uso comprensivo del conocimiento científico. Yo no me uno a esta idea de indagación, sino que tomo otra que se viene desarrollando dentro de la didáctica de las ciencias. Bien, entonces, voy a intentar dar algunas ideas claves para poder desarrollar esta idea de indagación. La mayoría de las situaciones de enseñanza de las ciencias que se consideran auténticas resultan ser situaciones donde las prácticas epistémicas asociadas a la indagación, a la modelización, que es lo que me voy a centrar acá, y la argumentación aparecen interrelacionadas entre sí como lo están en el quehacer científico real. Esto me lleva a pensar, o nos lleva a interpretarlo, y es que cuando los científicos están haciendo ciencia, también indagan, modelizan y argumentan. La indagación sería la actividad científica, la modelización es la construcción de modelos sobre
el mundo, y la argumentación sería la comunicación de esos resultados. Así rápidamente sería lo que se dedicarían los científicos. Estas acciones, algunos investigadores en didáctica lo están llamando competencias también. La competencia de indagar, competencia de modelizar y competencia de argumentar, también se llevan al aula. Y ustedes seguramente las han generado con sus estudiantes. De pronto no han sido conscientes que están colocando a los chicos a que indaguen, a que modelicen y que argumenten. Pero lo están haciendo con seguridad cuando los colocan a los chicos a que hagan el reporte de un laboratorio. Esto sería la argumentación. Hay investigadores que están diciendo, bueno, habría que trabajar esta idea de cómo es la argumentación en las ciencias. Cuando entendemos qué es esto de argumentar en la ciencia, podemos llevarlo al aula para que el chico haga algo similar. La indagación como estrategia de enseñanza que el profesor debe desarrollar en su ejercicio docente para que el alumnado aprenda. Uno, capacidad de indagación, y esto es lo que se centra, por ejemplo, la prueba Saber 11. Evalúa capacidad de indagación. El modelo que yo presento acá va más allá. Otra idea es sobre la indagación científica, así como para comprender y aprender conceptos científicos. No solamente es sobre las capacidades, el modelo que quiero presentarles, sino que también es sobre cómo es la indagación para que comprendan y aprendan conceptos científicos. Finalmente, para que actúen como científicos. Esa idea de que como actúen como científicos es lo que han propuesto los investigadores en términos de la indagación. Bien, ¿qué entendemos entonces por capacidad de indagación? Una de las capacidades cognitivas que desarrollan los estudiantes sería esto, la capacidad para indagar o investigar científicamente. Todos seguramente han escuchado, por ejemplo, un modelo de aprendizaje basado en problemas. Y entonces uno llega, le coloca un problema al chico y él lo soluciona. Esta idea de indagación está muy asociada a este modelo de aprendizaje basado en problemas, pero la diferencia es que tiene unos anclajes y unas ideas que están hiladas las actividades que promovemos. No solamente es la situación problema y que el estudiante intenta ver cómo lo soluciona, sino que desde este modelo de indagación generamos actividades, promovemos actividades que van retroalimentando y van intentando mejorar los modelos mentales de los estudiantes para que finalmente resuelvan esa situación. Sobre la indagación científica, entonces, lo que es necesario que el alumnado entienda sobre los métodos utilizados por los científicos. Resulta que en la década del 80, un epistemólogo, Paul Feyerabend, publica diciendo que no existe el método científico. Lo que hay son diferentes metodologías de investigación. No todos investigamos de la misma forma. O sea, esto que seguimos una receta como tal es mentiras. Sí, hacemos observación, pero la observación puede aparecer en cualquier momento. Generación de hipótesis, sí, las hay, pero pueden aparecer en cualquier momento de la investigación. Esto depende, por ejemplo, de los intereses y de los recursos que tenga el investigador para hacer ciencia. Entonces, Paul Feyerabend lo que dice, no es que exista un método, existen diferentes metodologías. Y eso depende y está muy aunado a lo que sería, o muy unido a lo que es cada área de conocimiento. Es diferente como investigan los químicos, como lo hacen los biólogos, como lo hacen los físicos, como lo hacen los geólogos. Cada uno tiene unas actividades diferentes. Por eso, ajustar la actividad científica a un único modelo es lo que refuta Paul Feyerabend. No existe esto. Existe sí intencionalidades, hay formulación del problema, hay observación, pero esas actividades aparecen en distinta manera. Bien, entonces lo que propongo es, hay unas acciones que hacen los científicos y hay otras acciones simuladas. Nosotros generamos situaciones simuladas a los estudiantes. Cuando les decimos, bueno, aquí está la guía de laboratorio que vamos a hacer dentro de 8 días. Entonces el chico lee la guía y está el paso a paso. La invitación es, ¿por qué darles todo el paso a paso cuando podemos construir con ellos la práctica? ¿Bien? Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer en el taller. Bien, entonces hay dos acciones diferentes. Una cuestión es lo que hace acá los científicos, los que están en el laboratorio, los que están patrocinados por Colciencias, que ganan un proyecto y empiezan a investigar. Y otra cosa es lo que hacemos nosotros en el aula. ¿Bien?
Aquí hay generación de conocimiento nuevo. Aquí la intención es que nuestros estudiantes aprendan ciertos modelos que ya fueron consensuados y que de alguna forma aparecen ahí porque les contribuyen a su formación profesional. ¿Bien? Por ejemplo, mis estudiantes de medicina siempre me preguntan al final de semestre, bueno, pero ¿para qué me sirve entender todo esto que aprendimos durante el semestre? Y entonces mi respuesta era, no, porque es que es necesario para tu formación como médico. Y semestre a semestre siempre mis estudiantes me preguntaban, ¿pero esto para qué me sirve? Bueno, lo que hicimos fue con 3 profesores más, investigadores en química pura, ellos no habían hecho esa reflexión de la enseñanza de las ciencias. Yo los invito y les digo, ¿por qué no hacemos un trabajo en donde podamos demostrar a los chicos que los diferentes conceptos que nosotros vemos a lo largo del semestre sí sirven para su formación académica? Bueno, estos 3 colegas, uno investiga en síntesis orgánica, el otro en polímeros y el otro en modelación molecular. Nos pusimos de acuerdo, generamos una actividad, un proyecto de investigación y es el que estamos llevando a ejecución. Y entonces en el taller les voy a comentar un poco de cómo fue esta negociación. Porque hacer investigación no se hace individualmente y esto es uno de los aspectos de la actividad científica. La construcción de conocimiento no es por personas aisladas. Hay investigaciones en didáctica, por ejemplo, con chicos de primaria y secundaria que les preguntan, ¿cómo te imaginas un científico? Entonces, primero hombre, segundo viejo, calvo, pelo blanco, con lentes, desordenado, bata blanca, en un laboratorio y solo. Son aspectos de la actividad científica que se enseñan en primaria y secundaria y que no son el reflejo real de la investigación. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros promovemos es, hay una construcción de conocimiento, se hacen equipos de trabajo y eso fue lo que yo invité a mis colegas de la Universidad del Norte. Preocupémonos también por la enseñanza de la química para la formación de médicos. No únicamente es importante lo que haces en la síntesis orgánica o en la producción de polímeros o en modelación molecular. También es interesante poder investigar en el aula. Aceptar la invitación y en eso estamos. Bien, entonces, ¿en qué se parecen? Y ustedes seguramente lo han podido replicar en su ejercicio docente. Ustedes han puesto a los chicos a observar, a los chicos a experimentar, a hipotetizar, a confirmar, a modelar, a conceptuar y a comunicar. Son acciones que ustedes, estoy seguro que han hecho y han promovido a partir de su ejercicio docente. Aquí la invitación es cómo nosotros le podemos dar cuerpo a esto para que los chicos actúen como si estuvieran acá. Básicamente esa es la indagación. Promover ciertas actividades que están interrelacionadas. Que es ahí donde yo estoy casi seguro que ustedes no se hayan puesto a pensar que cuando pongan a los chicos a observar, esto tiene una relación, por ejemplo, con el consensuar. Tiene una relación directa con el comunicar, con el confirmar, con el hipotetizar. Y entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo generar actividades de enseñanza que interrelacionen estos aspectos? Porque si los científicos lo hacen, y lo hacen muy bien, porque tenemos todo un gran bagaje de conocimiento, bueno, los chicos también podrían llegar a hacer ese tipo de acciones, con una orientación. Por eso el aprendizaje va a ser un problema, termina siendo una situación donde dejamos al chico solo para que resuelva el problema. Aquí la invitación de la indagación, de ese modelo de indagación es, generemos actividades donde vamos acompañando al estudiante, donde uno puede arrancar de lo concreto hacia lo abstracto, ¿sí? Donde empezamos indagando inicialmente por sus modelos y después vamos generando actividades para ir modificando sus modelos mentales y aproximándolos a ese modelo científico que termina siendo escolar, modelo científico escolar. ¿Por qué? Porque el modelo científico no es el que se está produciendo acá, es el modelo que hemos seleccionado para que ellos se formen profesionalmente. Entonces hay una intencionalidad didáctica. Por eso la palabra escolar aparece ahí. Esa palabra escolar no refiere a primaria o secundaria, refiere a una intencionalidad que le damos nosotros para la formación de esos profesionales. Bien, entonces hay aspectos de la actividad científica y aspectos de la actividad científica escolar, que es lo que vengo diciendo. Cada uno de estos aspectos lo realizan los investigadores
y que aquí también lo hacen los chicos, pero con intencionalidad, digamos, desde la enseñanza de la ciencia. ¿Cómo definimos nosotros cada uno de esos aspectos? Entonces, observar, establecer relaciones con los propios modelos, eso es lo que se ha denominado la carga teórica de la observación. Si ustedes recuperan un poco su historia, cuando estaban aprendiendo esa física o esa química o esa biología, seguramente cuando iban al laboratorio, ustedes estaban observando esos cambios y los analizaban desde lo que habían aprendido o lo que habían trabajado en la teórica. Esa observación de esos datos no es pura. Yo entiendo que hay un cambio de color, una aparición de un gas, un cambio físico, lo entiendo desde un marco teórico. Entonces no puede existir observaciones puras. Los chicos lo hacen también. Comprender lo observado en la experimentación apoyándose en una carga teórica es más que emocional o sensorial. Bien, la observación es más que eso. Es la contrastación de lo teórico con lo experimental. Predecir, hacer afirmaciones en conexión con lo observado, analizar los datos del contexto para explicar un fenómeno, anunciar con anticipación la ocurrencia del fenómeno. Plantear hipótesis, analizar los datos en relación con los interrogantes planteados, generar enunciados provisionales para poner a prueba, es preciso en su planteamiento y no contradice una teoría. Digamos que esto es lo que buscamos que los chicos hagan cuando les pedimos que planteen hipótesis. Experimentación, predicción realizada es verificable a favor o en contra de las hipótesis, establecer un proceso que permita intervenir los fenómenos, intervenir el fenómeno de manera controlada, aumente la temperatura, disminuye la temperatura, hagámoslo en una campana de vacío, en fin, como nosotros adicionamos más cantidad de sustancia, cambiémoslo, hagámoslo en vivo o in vitro, en fin, nosotros podríamos, eso sería la parte de intervención, ir modificando las variables, pero el pedirle a los chicos que modifiquen las variables no es sin una carga teórica o sin un propósito. Es preguntándoles, bueno, ¿qué pasaría si yo modifico la temperatura? ¿Qué pasa si yo adiciono más cantidad? ¿Qué pasa si yo retiro cierta sustancia? Es ponerlos a generar situaciones, problemas en términos, por ejemplo, de ese diseño experimental. Trabajo en equipo y modelización. Crear modelos similares al fenómeno, los cuales permiten representar, predecir y explicar el mundo. Cuando nosotros le decimos a los chicos que expliquen cierta situación, estamos haciendo que construyan modelos explicativos del fenómeno. Entonces los ponemos a modelizar. Modelizar es trabajar con modelos. Y los científicos construyen modelos para explicar el mundo, los chicos lo hacen también. Acá, y lo hemos escuchado, los chicos tienen ideas previas o preconceptos, ¿sí? Desde otra teoría de la psicología se ha denominado modelos mentales. Los chicos tienen ideas del mundo, ellos no son ingenuos. Ellos saben qué es lo que está pasando. Ahora, que esos modelos no se aproximen a lo que ha dicho la comunidad científica es diferente. Pero ellos pueden explicar el mundo desde esos modelos mentales, digamos, que han construido a partir de su interacción con el mundo. Nuestro reto es poder ir transformando los modelos. Aquí no hablamos de cambio conceptual como una de las propuestas que se han hecho en su momento, sino ir reestructurando, permitiendo reestructurar los modelos mentales de los chicos para que se aproximen a estos modelos, a los modelos científicos. Que es lo que les van a permitir finalmente poder intervenir en el mundo, lo que vimos acá, poder representarse el mundo, poder predecir el mundo y poder explicar. Bien, esa es la intencionalidad. Bueno, esos serían los aspectos de la indagación que estamos promoviendo, por ejemplo, con los profesores, con los colegas de la Universidad del Norte. Y ahora, rápidamente, ¿cómo puedo presentar una síntesis de esta propuesta? Bien, entonces, seleccionar el modelo científico erudito. Nosotros deberíamos decir, bueno, si dentro de mi curso se están trabajando estos modelos, yo elijo este con intencionalidad. Y ya esto lo voy a sustentar con el ejemplo que estamos haciendo en la Universidad del Norte. Después de que yo seleccione el modelo erudito, eso significa que yo debo saber sobre ese modelo, lo aprendí en la universidad, debo saber todo el rigor matemático, semántico, interpretar
las gráficas, interpretar los dibujos, las iconografías, las metáforas, las analogías que se han hecho de eso. Bien, después de que yo sé muy bien este conocimiento, empiezo a construir lo que han denominado el modelo científico escolar. Construir el modelo científico escolar es qué aspectos del modelo erudito me interesa que el estudiante aprenda, que vaya construyendo. Bien, entonces selecciono los aspectos y los grados. Entonces, los aspectos serían qué es lo que me interesa que aprenda el modelo. Y los grados es el zoom, qué tanto me aproximo y qué tanto me alejo. Eso con una intencionalidad didáctica. Después, construcción de la actividad problema con lo que nosotros propusimos para esta investigación que estamos adelantando en la Universidad del Norte es, bueno, ¿cuál es el fin de este curso y para qué le sirve a estos futuros profesionales? Entonces, recurrimos a una situación problema contextualizada para la formación de médicos. Y cuando decidimos, elegimos, construimos esta situación, empezamos a pensar, bueno, ¿y qué de los aspectos de la indagación que vamos a intentar priorizar para que los chicos vayan construyendo ese modelo que les va a permitir finalmente representar, predecir y explicar el mundo, por ejemplo, desde la salud? Bien, entonces, después de construir la actividad científica contextualizada, empezamos a generar las actividades. Y esas actividades deberían propiciar o la experimentación, o la hipotetización, confirmación, modelización, consensuar, comunicar y observar. Lo que han dicho algunos investigadores en didáctica es que estas actividades se traccionan unas a las otras. O sea que la primera actividad me da la posibilidad de entrar a la segunda, voy de lo concreto a lo abstracto. La segunda actividad me da posibilidad de entrar a la tercera. Yo como profesor, como docente de la materia, decido cuáles de estos aspectos serían más propicios para ir generando las actividades que llevan a trayectoria. Bueno, conocimiento disciplinar de la ciencia sería la selección de modelo. Conocimiento disciplinar, intencionalidad didáctica serían los dos momentos. Y el último sería el diseño didácticas. Bien, esto es un resumen de los diferentes modelos que existen. Yo intenté acá generar un modelo menos complejo, porque a veces cuando uno encuentra con este tipo de charlas, le presentan todo un modelo que es bastante complejo y que requiere de muchos aspectos y muchas categorías. Entonces yo dije, bueno, si voy a compartir con colegas que están pensando en la enseñanza de las ciencias, sabiendo que de esto ya saben y lo saben muy bien, bueno, ¿cómo hago para poderles comunicar un modelo que les permita trabajar en una hora, hora y media, el diseño de actividades que son las que vamos a intentar generar o producir ahora en el taller? Bien, muchas gracias por escuchar, espero que haya sido de su interés y que haya llenado las expectativas lo que he comunicado. No sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. Bien, entonces tenemos un tiempito para generar un par de preguntas de lo que he presentado. No sé si alguien quiera preguntar, comunicar. Bien. Que una de las preocupaciones actuales en cuanto al proceso didáctico de la enseñanza de la ciencia es cómo realmente hacer la migración de los procesos de evaluación. O sea, tenemos una infraestructura tecnológica, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Simón Bolívar, de enseñanza virtual. Todas las aulas, todos los cursos tienen aulas virtuales y la infraestructura también está garantizada. Es decir, hay computadores, los profesores montan sus entornos virtuales y sus aulas extendidas, etcétera, pero cuando usted revisa cómo es el proceso de evaluación de esos saberes, hay un divorcio. O sea, seguimos evaluando de la misma forma tradicional que hace unos años
y tenemos como una deuda con ese tipo de migración. Entonces, desde la enseñanza de la ciencia, ¿qué hacer para que realmente ese proceso ocurra y para que todos los que hacemos enseñanza de la ciencia estemos conscientes de que es como perder, ¿verdad?, un recurso, una infraestructura importante que tiene la universidad para también ponernos al día con el tipo de evaluación? Bien, ok. Voy a hacer lo último. Yo acá dije que de lo que nos ocupábamos, los que investigamos en didáctica de las ciencias, es esto de enseñar qué, cuándo, cómo y cómo evaluarlo. Bien, de aquí no me centré mucho, pero voy a intentar darte algunas ideas o pistas de lo que vienen haciendo los que investigan en este día de evaluación. Hay dos diferencias que se han establecido, no en didáctica de la ciencia, sino también a nivel general, y es calificar y evaluar son dos actividades diferentes. ¿Bien? La calificación hace referencia a la promoción del estudiante. O sea, cuando yo decido que el estudiante de alguna forma aprendió lo que le enseñé, lo promuevo. Ahí estoy en calificación. La otra idea que se ha desarrollado ya hace bastante tiempo es la idea de evaluación. Entonces, la evaluación nos exige a nosotros los docentes tener ideas de cómo va el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces nos lleva a comprometernos más con ese proceso. Para aquellos cursos que son de mayor volumen, digamos estudiantes, cursos de más de 40, imagínense uno poder llevar el proceso individual de cada uno de los estudiantes. Entonces surge otra alternativa y es las rúbricas de evaluación. Y en las rúbricas de evaluación uno genera los aspectos que quiere evaluar durante el proceso. ¿Bien? Y entonces, intentando hilarlo con lo que yo presenté, es, si yo decido diseñar esas actividades, puedo diseñar una rúbrica de evaluación en donde me indique cómo el chico va construyendo la idea de experimentar, cómo el chico va generando la idea de hipotetizar, y voy generando categorías, digamos, de menos a más. Y la rúbrica es una herramienta que nos da la facilidad, digamos, de ese proceso que tenemos, del trabajo docente que tenemos nosotros. Porque entiendo que tenemos que preparar clase, entiendo que los que estamos en investigación tenemos que hacer investigación, nos invitan a charlas, entonces tenemos que venir a hacer la charla, pero también tenemos los cursos, tenemos una serie de actividades que desarrollar en nuestra labor. Entonces, yo lo que he encontrado como herramienta bastante potente es la construcción de rúbricas de evaluación. Y esto me permite evaluar, si se quiere, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Y entonces, por medio de la rúbrica, yo puedo ir viendo cómo va el progreso o la progresión de aprendizaje del estudiante. Ahora, cuando yo diseño esto, puedo introducir dentro de la rúbrica cómo va el proceso de comprensión de la idea de experimentar en las ciencias, de la idea de hipotetizar, de la idea de modelizar, de la idea de trabajo en grupo, de consensuar, de observar. Bien, genero las categorías y voy viendo cómo va aprendiendo el chico o el grupo, porque recuerden que uno de los aspectos de la actividad científica es que el conocimiento es una construcción social, es una construcción comunitaria. Entonces yo puedo generar rúbricas de evaluación en términos de trabajo, porque cuando yo pongo a trabajar a los chicos, muchas veces se logran entre ellos mismos ayudar y apoyar, y esto permite que lo que han denominado algunos investigadores en didáctica, que venzan el obstáculo epistemológico. Muchas veces con nosotros los chicos no logran identificar cuáles son sus problemas o por qué no logran comprender. Pero yo he observado que cuando se reúnen chicos a trabajar, entonces uno le explica al otro de alguna forma, llega a convencerlo y el chico logra vencer ese obstáculo. Bueno, tomemos esta actividad, tomemos esos aspectos, estos espacios, esas interacciones entre ellos y convertámoslo en una fortaleza para la enseñanza de las ciencias. ¿Bien? Entonces, yo puedo evaluar el proceso de trabajo
en grupo que contribuya a ese aprendizaje. Entonces, mi invitación, o lo que yo podría decirte es, este proceso de evaluación, entendidos como comprender la progresión de aprendizaje, se podría hacer desde el diseño de rúbricas de evaluación, que sería una herramienta que yo al día de hoy veo que es potente. Sí, doctor Rafael, en primer lugar felicitarlo por tan excelente presentación. Me quedan algunas inquietudes o quisiera conocer más de su experiencia en la Universidad del Norte. En primer lugar, ¿el modelo se utiliza única y exclusivamente en estudiantes de primer semestre de medicina? Y si es así, ¿se utiliza solamente para biología o para química o para morfofisiología? En fin, las asignaturas que ustedes digan. Segundo, ¿qué impacto ha tenido el modelo? O sea, si de pronto ustedes ya lo han evaluado. Usted quisiera que me respondiera eso. Bien, este modelo que está acá no es mío, eso es una adaptación de lo que han venido haciendo personas más serias y con mayor investigación. Entonces yo lo que hago es tomar unas ideas y llevarlas. Entonces yo he hablado de la experiencia que estamos llevando en la Universidad del Norte. ¿Bien? Entonces, la literatura reporta en investigación en didáctica de las ciencias que existen dos tipos de conocimiento, que es el que produce el científico y el que producen los chicos. Entonces, por eso llamamos modelo científico erudito y modelo científico escolar. ¿Bien? Esta idea de generar la transposición didáctica que la hacemos nosotros, la transposición didáctica no la hacen los chicos, la hacemos nosotros porque nosotros decidimos qué modelo, el de átomo, el de molécula, el de teoría de ácido base, la primera ley de la termodinámica, en fin. Yo decido qué contenido, genero mi interpretación, o sea, selecciono los aspectos y en qué medida, o sea, los grados. Y después empiezo a diseñar actividades. Eso es generar transposición didáctica. Entonces, esta propuesta para mí es válida para cualquier campo de conocimiento de las ciencias naturales, y si hubiera alguien interesado en ciencias humanas o en ciencias sociales, podría hacerse la adaptación. Porque lo que yo vengo diciendo acá es, hay un conocimiento en ciencias sociales, este conocimiento erudito, el profesor decide de esto qué enseñar, construye su modelo científico escolar, después de que ha diseñado el modelo científico escolar, construye la actividad contextualizada, o sea, la problema contextualizada, y después genera actividades. Ahora, voy y repito, de lo que está aquí, todo lo hemos hecho. O sea, es que eso no es nada nuevo. Lo que yo les invito a hacer, y lo que invitan los investigadores a hacer, es que esas actividades deben estar interconectadas. Y eso es lo que voy a intentar mostrarles ahora en el taller con el ejemplo que estamos haciendo en la Universidad del Norte. Entonces, ¿cómo generar una actividad que desarrolle o promueva la experimentación? Entonces, hay una situación, problema contextualizada, los ponemos los chicos, bueno, ¿cómo podemos verificar, comprobar, o qué pasa cuando sucede esto? ¿Qué pasa cuando yo pongo a interaccionar dos sustancias? Genero la situación problema, y entonces los chicos empiezan a tirar ideas. Y en esa tirada de ideas puede surgir la experimentación, o puede surgir comunicar algo, hacer un escrito, hacer una revisión bibliográfica, después que lo comuniquen, pueden salir diferentes actividades. ¿Bien? Eso significa que esas actividades que estoy diciendo acá, no forzosamente tengo que implementarlas, porque también en la progresión de aprendizaje pueden aparecer cosas que yo tenga que cambiar en el camino. Y entonces puedo ajustarlas. Como siempre he dicho a mis colegas, eso no es una camisa de fuerza. Yo puedo ir a implementar todas las actividades, o viendo la progresión de aprendizaje de los estudiantes, puedo ir modificando ciertas actividades para ir orientando el trabajo. Entonces, este modelo puede ser replicable no solamente en química, física, biología, sino en cualquier ciencias naturales, geología, astronomía. Dos, podemos llevarlo a otras ciencias sociales humanas. Y tres, lo que venimos obteniendo de la investigación que estamos haciendo en la Universidad del Norte es que los chicos logran, por ejemplo, modelizar. Los chicos se están aproximando a este modelo científico erudito.
básicamente se aproximan al modelo científico escolar que es el que nosotros construimos. Y esto les va dando herramientas para poder intentar comprender, porque es que no quiero darle la respuesta en términos de la situación problema contextualizada ya, sino que lo vamos a ver ahorita en el taller. Cómo los chicos se van aproximando a la situación problema que nosotros le colocamos. O sea que finalmente ellos van argumentando que los contenidos de la química que nosotros desarrollamos en este curso sí les están funcionando para algo. Están viendo el valor en términos de que por qué ese curso de química en su formación como futuros médicos. Por eso lo va a presentar ahora en el taller. No sé si logré contestar. Digamos que en el planteamiento, en el modelo, se ve claramente los pasos sustentados en la experimentación, casi en un modelo científico tipo Karl Popper, en el método científico. Y sobre ese modelo de pronto uno puede llegar a entender que sobre nuestra formación científica, que lo cumplimos, lo queremos llevar hacia al aula, al laboratorio, a la experimentación con el estudiante. Pero ¿dónde queda el espacio de la reflexión? Es decir, el estudiante en qué momento reflexiona de lo que está haciendo y en qué momento el estudiante empieza a darse cuenta sobre sus capacidades o sobre sus conocimientos que está adquiriendo. Es decir, está un modelo muy centrado en la parte científica, así lo veo yo, pero parte del proceso mismo y lo que me llama mucho la atención en la pedagogía actual es dónde se deja el espacio para la reflexión de lo que se hace. Claro. Voy a repetir eso. Aquí lo que construir un modelo bastante general. Lo que no quiero transmitirles a ustedes o comunicarles es que la actividad 1 sí o sí tiene que ser experimentación. La actividad 1 surge a partir de la construcción de la actividad problema contextualizada y que la actividad no puede ser modelizar directamente o hipotetizar o observar o comunicar. O sea, esta trayectoria es que no quiero mostrarlo como si fuera lineal. La primera actividad puede ser cualquiera de estas. ¿Sí? Entonces, no es la camisa fuerza del método científico a la Popper o el modelo hipotético deductivo. Es que la actividad 1 puede arrancar generando alguna de esas actividades de la actividad científica, algunos de los aspectos de la actividad científica. ¿En dónde aparece la reflexión por parte del estudiante? Bueno, en la primera actividad hacemos, por ejemplo, aquí si hicimos un experimento, en esa misma actividad entonces se empieza a preguntarle a los chicos, bueno, ¿por qué obtuviste lo que obtuviste? ¿Por qué planteaste este experimento? ¿Qué pasa si modificamos las variables? Aumentamos la temperatura, disminuimos la temperatura. Significa que en la primera actividad no solamente es haga esto y vamos a la segunda. Es a medida que vamos implementando, desarrollando las actividades, vamos preguntando, cuestionando al estudiante por qué se hace esto. ¿Bien? Entonces, vamos acompañando durante todo el proceso al estudiante en la construcción de ese modelo. O sea que la reflexión es constante para cada actividad. O sea, no se deja para el final. ¿No? Claro, al entender que es una progresión de aprendizaje, no significa que dejamos, por eso mi crítica hacia el modelo de aprendizaje basado en problemas, que básicamente era construir el problema, se le entregaba al chico y el chico construye la solución y al final lo presentaba. Aquí la idea es que vamos acompañando al estudiante en todo el proceso. Le vamos preguntando, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué pasaría si cambiamos esto? ¿Por qué crees que tu modelo permite explicar la situación problema? ¿Por qué crees que tu modelo está fallando? ¿En qué medida está fallando? Entonces uno va acompañando el proceso. Esto es hacer evaluación. ¿Sí? Calificación sería ya cuando terminamos todas las actividades y decimos, bueno, te promuevo. El 5 te lo pongo porque hiciste buen trabajo. La evaluación es ver cómo, chico, qué dificultades se le va presentando, cómo genera nuevas situaciones, propone cosas. Por eso yo decía que en cualquier momento esas actividades pueden cambiar, porque van a aparecer chicos que están motivados, interesados y que te van a proponer cosas nuevas. Entonces el reto de uno es, bueno, yo parto de la idea que de esto lo sabemos y lo sabemos muy bien.
Y yo puedo asumir el reto cuando el estudiante me dice, profe, ¿y si cambiamos esta variable y lo hacemos de tal forma? Y entonces uno dice, bueno, hagámoslo. Vamos a ver qué pasa. Y vamos aprendiendo conjuntamente. El problema es que a veces le tenemos miedo a los retos que nos dan los estudiantes. Esa es otra concepción que también debemos ir cambiando. No las sabemos todas, también tenemos que ser honestos. Yo en mis clases de química a veces los chicos me preguntan cosas y les digo, mira, yo esto no lo sé. Déjame, yo lo leo y lo discutimos en la próxima clase. Porque nosotros no tenemos por qué saberlo todo. Sabemos un conocimiento base, sabemos la química, pero a veces me preguntan cuestiones ya de salud donde yo tengo que decir sinceramente, mira, yo esto no sé, pero dame el tiempo y lo discutimos en la próxima clase. Entonces, la idea es que las actividades promueven esos aspectos de la actividad científica, pero además los chicos se van formando finalmente para poder responder a lo que pregunta, por ejemplo, la prueba Saber Pro. ¿Se acuerdan lo que les decía? Adquirir e interpretar información para abordar y entender una situación problema. Los que presentamos la prueba ICFES de hace 20 años atrás, recuerden que era una pregunta, 4 opciones de respuesta, una verdadera, 3 falsas. Actualmente son 4 con potencia de respuesta. La cuestión es cómo el chico logra decidir cuál es la más potente. Bueno, cuando nosotros podemos por medio de nuestro ejercicio colaborar en la interpretación de la información. ¿Cómo puede predecir, explicar e intervenir el mundo con esa información? Porque básicamente lo que está preguntando en la prueba Saber Pro. ¿Cómo haces uso de ese conocimiento para solucionar un problema? ¿Cómo puede generar conclusiones a partir de una situación? ¿Cómo construyes modelos explicativos para cierta situación? ¿Cómo resuelves el problema? ¿Cuáles son tus explicaciones? Es que ya no solamente le están pidiendo a los chicos que se haya aprendido el concepto, la teoría, el modelo, o que solucione un ejercicio de lápiz y papel. Es como ese conocimiento le aporta a su formación, le aporta para que resuelva problemas, para que intervenga en el mundo. Eso básicamente es lo que le estamos preguntando a los chicos en la prueba Saber Pro. Entonces, lo que yo sustento es que por medio de estas actividades, por medio del modelo de indagación que yo propongo acá, podemos solventar todas esas falencias que están teniendo en el número de respuestas incorrectas. Porque no solamente estamos trabajando el contenido, estamos trabajando aspectos de la actividad científica que también se le están preguntando a los chicos en las pruebas Saber Pro. ¿Qué hicimos nosotros entonces? Elegimos, somos 4 profesores, 3 de ellos investigan con grado de doctor, hicieron sus estudios en el exterior, otros aquí en Colombia, y se dedicaron a hacer investigación en química. Cuando yo ingreso a la Universidad del Norte, empiezo a enamorarlos en términos de que se acercaran un poco a lo que yo hago. Que diciéndoles, es importante lo que haces en términos de la investigación en química, bien sea desde los polímeros, bien sea desde la síntesis orgánica o bien sea desde modelado molecular. Pero también una de las actividades que a nosotros nos concierne es la enseñanza de las ciencias. Entonces, en términos de estos problemas que siempre teníamos al final de cada semestre, los estudiantes decían, bueno, ¿y todo esto para qué? Entonces, yo intentaba decirle, bueno, chicos, hagamos un esfuerzo los 4, ustedes con ese conocimiento fuerte en química y desde la reflexión de la enseñanza de la química, podemos finalmente justificar por qué aparece un curso de química en la formación de médicos. Bien, entonces tenemos el modelito este que he podido construir con estos profesores y que tiene ciertos elementos de los que han propuesto todos los investigadores que llevan más tiempo haciendo investigación en esto de indagación. Entonces, tenemos el conocimiento disciplinar, debemos saber lo que enseñamos porque si no sabemos esto, se nos complica. Entonces, aquí fuertemente el grupo estaba conformado por 3 doctores en química que saben de esto más que yo. Desde mi experiencia y de mi formación, yo decía, bueno, pensemos eso que tú estás enseñando, cómo lo podemos llevar al aula. O sea, mi ejercicio era generar la transposición didáctica de ese conocimiento. Por eso, el trabajo en equipo es bastante fundamental. Es importante tener a los que se han formado en las ciencias y los que nos hemos formado en la enseñanza de esas ciencias. Y después empezamos a diseñar la actividad. Bien, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, desde
esos modelos irreducibles de la química, nosotros a partir de todo ese contenido que aparece en esa química general para los médicos, decidimos que estos tres conceptos son los más relevantes para la situación problemática contextualizada que generamos. Decimos que las fuerzas intermoleculares, en este caso puente de hidrógeno, es uno de los conceptos importantes para que ellos resuelvan el problema. Dijimos que la energía libre de Gibbs también es importante para la situación. Comprender la situación problemática que ellos van a solucionar. Y la parte de isomería geométrica en términos de la química orgánica. Vean que aquí el contenido no desaparece. No lo estamos, digamos, volviendo más fácil. Hemos seleccionado conceptos fuertes de la química para que ellos solucionen un problema. Bien, entonces generamos las actividades a partir de esos tres conceptos en términos de la situación problema. Nos pusimos a pensar, bueno, pero ¿cuál sería una situación problema contextualizada para los chicos de medicina, primer semestre, y que además logren entender que estos conceptos de acá son pertinentes para que ellos entiendan algo que pasa en su formación? Bueno, decidimos generar esta situación problema. Es un medicamento, que aquí es el felodipino, y la pregunta le decíamos a los chicos, ¿qué pasa cuando el principio activo de ese medicamento llega a la proteína? ¿Cómo puedes justificar que ese medicamento entra y hace lo que hace? Más allá de lo que hace sería otro campo de conocimiento, el biológico. Nosotros le decíamos, ¿puedes justificarlo desde los conceptos que nosotros estamos abordando en química? Generamos la contextualización. ¿Bien? Resulta que el principio activo de ese medicamento tiene dos isómeros. ¿Bien? Los que no nos acordamos de isómero, recuerden que la mano derecha e izquierda parecen ser iguales, pero si las ponemos juntas no son iguales. ¿Bien? Más o menos sería la idea de isomería. Entonces, el principio activo del felodipino, del medicamento, tiene dos estructuras que no son iguales, y les preguntamos a los chicos, bueno, indique si las dos estructuras de la figura 1 son iguales o no, justifique su respuesta. Esto no tiene nada de novedoso y seguramente ustedes lo han hecho. Lo que hicimos nosotros. Cuando abordamos el primer tema, que fue el de fuerzas intermoleculares, aquí clases magistrales normal, enlace, covalente, iónico, diferentes tipos de enlaces, desarrollamos toda la temática y después hicimos un modelado. ¿Qué significa un modelado? Agarramos un medicamento, ibuprofeno, le dijimos a los chicos, cuando el ibuprofeno, el centro activo, ingresa, después de haberlo consumido o ingerido el paciente, a nivel de las fuerzas intermoleculares, lo que resulta es que los puentes de hidrógeno son las fuerzas más pertinentes para poder entender que el medicamento, que es simple activo, ingresa a la bolsa de la proteína y que se puede instalar ahí porque estas fuerzas intermoleculares de la fuente de hidrógeno permiten que llegue a esta parte. Modelamos la situación, los presentamos, lo analizamos conjuntamente y después le decimos, bueno, resuelve la primera pregunta y resuelve la segunda, que es esta. ¿Podría explicar cómo interactúa químicamente el felodipino con la enzima dibujada acá? Fuimos al experto en química computacional y dijimos, bueno, de todo este software que tú utilizas para hacer investigación, busca la proteína, que es esta, la 2-NNJ, está reportado en la literatura, se reportan las investigaciones en química biológica, donde se dice que esta enzima es la que recibe el medicamento. Bueno, los chicos entonces veían todo esto y empiezan a solucionar la situación. Hay un contexto ahí donde nosotros les ponemos una idea de cómo se llama desde la química orgánica la estructura, y lo que nosotros encontramos acá, los reportes que ellos hacen, es que generan hipótesis de por qué está sucediendo esto. Hay una confirmación en términos de cuando ellos van a ir avanzando a medida de los 4 momentos. ¿Cuáles fueron los 4 momentos? Eso se me olvidó. Nosotros inicialmente, el primer día de clase, le pusimos este test. Dijimos,
Recuerda los conceptos que aprendiste en tu química de grado 10º y 11 e intenta responder eso. Algunos chicos intentaron escribir algo, otros decían, no me acuerdo, no sé. El segundo momento de instalación fue cuando abordamos el tema, terminado el enlace, el tema de enlace, le pusimos otra vez las dos preguntas y ellos empezaban a escribir, empezaban a justificar. Entonces, va la clase teórica, va a nosotros el modelado con ibuprofeno y después ellos entraban a solucionar los problemas. Terminábamos ahí, ellos de escribir y les preguntábamos, bueno, ¿por qué escribiste lo que escribiste? ¿Por qué crees que...? Algunos dicen, no me acuerdo, no sé responder. Bueno, ¿por qué crees que no sabes responder si hemos visto estos conceptos, hemos visto esto? Recuerda la clase con ibuprofeno, qué fue lo que pasó, cómo nosotros justificamos que entraba el principio activo del medicamento a la bolsa en términos de ibuprofeno y se generaban puentes de hidrógeno. Entonces los chicos van reconstruyendo. Después de el segundo momento que lo acabamos de aplicar la semana pasada fue el de energía libre de Gibbs. Entonces los chicos les decíamos, bueno, esto fue lo que escribiste en la primera sesión, el primer día de clase. Eso fue lo que escribiste cuando terminamos de ver enlace. Y ahora que terminamos de ver toda la parte de termodinámica, en este caso termoquímica, por favor, puedes tener la opción de cambiar lo que escribiste en cualquier momento, de adicionar información o cambiarla totalmente. Entonces ellos empiezan a escribir. ¿Qué estamos haciendo? Estamos promoviendo esto que les decía, hipotetizar, confirmar, modelar, consensuar, comunicar, observar. Porque entre ellos empiezan a hablar. Recuerda que lo que vimos con el modelo del ibuprofeno pasó lo siguiente, hicimos aquello. Entonces, cuando terminamos de ver toda la parte de termoquímica, volvimos y le presentamos el modelado con ibuprofeno. Entonces les decíamos, bueno, aquí en la energía libre de Gibbs es energía que se puede utilizar para. Pero en esa energía que se puede utilizar para, hay dos conceptos que son importantes. El de entropía y el de entalpía. Y hacemos todo el análisis con ellos. Después lo modelábamos con el ibuprofeno y le decíamos, mira, el medicamento entra acá porque la entropía tiende a cero y la entalpía es la que permite poder pensar que el medicamento se instale. O sea que ya no solamente la justificación por el enlace, los puentes de hidrógeno, sino en términos energéticos, cómo podemos pensar que ese medicamento se instale. Bueno, y entonces volvían al caso y empezaban ellos a hipotetizar, a confirmar, a modelar, a comunicar, a observar. La observación es en términos de las figuras que nosotros les estamos dando. ¿Bien? Poder analizar esa información. Hay una carga teórica. Vieron clases teóricas con nosotros, vieron el modelado y después entrar a intentar solucionar. Bueno, ¿en qué estamos? Nos queda el último momento, que es la isomería, que la dinámica es la misma. Damos todas las clases teóricas, hacemos el modelado, le decimos, bueno, entonces el ibuprofeno, su estructura es de la siguiente forma, tiene este comportamiento, intenta ahora responder, después de que ya te hemos contado todo esto, intenta responder la figura 1, la pregunta 1 y la pregunta 2. Ahí entonces vuelve a surgir todo lo de hipotetizar, confirmar, modelar, consensuar, comunicar y observar. Esas actividades, como están ahí planteadas, a los chicos hoy en día nos han dicho, claro, ya voy entendiendo por qué es que tengo que entender que hay diferentes tipos de enlace, ya entiendo esto de qué es, por qué cuando se instala un medicamento, el principio activo del medicamento, en esa proteína, puedo lograr entender por qué llega ahí y no llega a otro lado. Entonces, nosotros no discriminamos el conocimiento, digamos, de la química acá. Por lo consiguiente, necesitamos que ellos lo sepan y lo sepan bien, para que puedan solucionar ese tipo de problemas. Bien, aquí les traía entonces el ejemplo del ibuprofeno, que es lo que nosotros modelamos, le damos una información, le decimos cuál es la estructura y les vamos explicando. Y aquí están los dos, esto es hacer docking. No sé si alguno ha escuchado esto. Yo no soy experto en esto, pero es el modelado en química, donde se busca la proteína, se buscan los datos del medicamento y se dice la probabilidad de poder, que esta sustancia tenga una interacción fuerte con la proteína. Entonces, el especialista en química computacional corre el docking, hace el docking del medicamento y genera ese tipo de estructuras. Donde nosotros les ponemos, aquí donde está la observación, donde le decimos, bueno, ¿cómo puedes interpretar la interacción proteína-medicamento desde lo que hemos visto en clase? Vea que
nosotros lo que decimos es, no necesitamos recurrir a conceptos muy elevados de la química, sino son conceptos seleccionados desde el plan curricular o del plan de estudios constituidos para que ellos puedan dar razones suficientes en términos de cómo actúa un medicamento. Y muchas veces uno no encuentra ese tipo de ejemplos tan concretos. ¿Bien? Esto se hace con un apoyo de equipo, con personas que tienen diferentes áreas de conocimiento, investigan en diferentes áreas y que llegar a un consenso entre un equipo de investigación podemos lograr ese tipo de cosas. Que cada grupo se está dando me parece interesante porque de alguna forma los empujé a pensar lo que saben y lo que están enseñando. Ese tipo de espacios yo considero que son necesarios para poder saber qué es lo que estoy enseñando, cómo lo estoy enseñando, para qué lo estoy enseñando. Esa reflexión a veces no las tenemos a diario, pero son importantes porque nos cuestionamos qué tanto sé de lo que tengo que enseñar y cómo otros colegas están enseñando este contenido. Entonces, esa interacción es bastante importante. Sé que el taller es demanda de muchos acuerdos, consensos, y que en ese tiempo no íbamos a lograr terminarlo. Entonces, queda para, como experiencia para ustedes de, primero, esa reflexión sobre el contenido, 2, esa reflexión didáctica sobre el contenido, 3, cómo vincular un modelo que yo les presenté, que es el de indagación, para generar actividades de enseñanza. Yo lo que les invito es seguir, intentar replicar ese modelo. No significa que ahora todas mis clases tienen que estar basadas en este modelo. Yo lo que propongo es identificar los conceptos más importantes del curso, trabajar bajo esta metodología y los otros conceptos, los otros modelos, tomarlo e enseñarlos como una educación tradicional. Porque si los chicos tienen la base bien construida, yo como docente puedo llegar a una clase magistral a enseñar, resolver ejercicios común y corriente, porque los chicos ya tienen lo importante, ya tienen las bases construidas. Entonces, mi invitación es, de los planes curriculares que ustedes tienen, pensar, de todo esto que yo enseño, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que debería saber el estudiante para resolver todos los temas que vienen de aquí en adelante? Porque si uno lo piensa muy bien, van a encontrar que hay temas dentro de todo este temario o este plan de estudios que necesitan de un concepto previo bien construido para poder desarrollar lo que viene adelante. Entonces, esa base teórica, esos conceptos de base, digamos así, son los donde yo los invito a que hagan ese tipo de reflexión, ese tipo de actividades, porque seguramente cuando los chicos lo comprendan, los temas que vienen más adelante los van a poder resolver fácilmente. Porque si tienen las bases bien construidas, bien desarrolladas, bien elaboradas, se les va a facilitar trabajar bajo un modelo tradicional. Además, porque estamos atados a una serie de temas. Entonces, mi invitación es esa, poder identificar esos conceptos, hacer un trabajo de este tipo y los otros sí desarrollarlos como una clase tradicional. Sé que hay bastantes preguntas, expectativas, inquietudes. Yo se las podría resolver si me escriben al correo, porque creo que ahora hay una actividad de cierre. No sé, Juan Pablo, ¿cómo estamos? 10 minutos. Bueno, no sé si algún grupo quiera contarnos sobre hacer una reflexión sobre lo que hicieron durante esta casi hora de trabajo. Algunas ideas, aportes, inquietudes, sugerencias. Buenos días. Nosotros hicimos, como copiando el modelo que el profesor plantea, primero colocamos un triángulo, aunque a mi juicio pues es más ambicioso colocar un cubo o un paralelepípedo que dé un poco más de profundidad a la cosa, ¿no? Pero bueno, tomando el modelo hicimos un triángulo y concepto clave en matemática que es el concepto de función, que en muchas ciencias también es un concepto clave. Y luego les decía yo a mis colegas que teníamos que ponernos de acuerdo primero en cuál es ese concepto y que seguramente, aunque todos lo sabemos, hicimos la tarea de que cada uno lo escribió en el cuaderno, por separado, sin ver lo que estaba escribiendo el otro. Y después lo compartimos. Y en esencia, pues, aunque usamos palabras distintas, términos distintos, el concepto realmente prevaleció porque es una definición que está establecida. Pero luego le dije yo a ellos, vamos a llevar eso del castellano
al lenguaje matemático, simbólico. Y ahí se presentaron dificultades. ¿Ves? O sea, y comparamos las cosas y se nos presentaron dificultades a nosotros que somos profesores. Entonces yo decía, pongamos en el papel del estudiante, ¿verdad? Que nosotros cuando llegamos con un contenido que ya tenemos aprendido por muchísimos años, nos parece que diciéndolo, el estudiante lo va a capturar, y lo va a entender y lo va a asimilar. Y no es así. Y esa es una de las grandes deficiencias de nosotros como profesores, que damos por sentado que lo que nosotros sabemos el estudiante, cuando uno lo dice, el estudiante lo aprende. Y no es así. Hay que indagar. Creo que si algo relevante sale de esta formación que usted nos brindó, es que nosotros tenemos que indagar. Indagar significa eso, que tenemos que sentarnos y preguntarnos y hacer acciones que permitan saber si el estudiante está capturando los conceptos que nosotros queremos transmitir. Creo que eso es vital y a veces no lo hacemos. A veces damos nuestra clase magistral, ¿verdad? Pero no indagamos si el estudiante está capturando la información o no. Entonces, esa fue la experiencia preliminar. Y después pensando en la aplicación del concepto. Entonces, pues va a depender mucho de a quién va dirigido el discurso. ¿Ve? Y entonces nosotros al comienzo hemos colocado ingeniería. Después no, pero es que el de ingeniería industrial tiene unas aplicaciones que son distintas del de ingeniería de sistemas, por ejemplo. Y después terminamos con ¿quién? Con ciencias comerciales, administración y contaduría, porque fue la que vimos como más rápida de aplicabilidad. Esa fue la experiencia así en forma general de Bien. Sí, sin duda. Cuando nosotros creemos que los chicos están entendiendo lo que nos estamos explicando, en la mente de los chicos lo que hay es un poco de números, letras, que no siguen el discurso. Y no siguen el discurso porque no nos detenemos a preguntar, bueno, ¿estás comprendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Por qué crees que estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cómo entiendes el enunciado del ejercicio? Ni siquiera preguntarles que lo resuelvan. Preguntarles, bueno, ¿entiendes qué es lo que se está preguntando en el ejercicio tradicional? Hay la variable no sé qué, resuelva el ejercicio, hay el resultado. Es preguntar por qué nos está preguntando, qué es lo que quiere qué es lo que el ejercicio me está exigiendo, para ya después entrar porque muchas veces el desarrollo es más matemático que semántico. Entonces, a veces los chicos se traban en comprender el ejercicio. Ni siquiera saben qué es lo que les están preguntando. Y a veces el diálogo son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que estamos diciendo acá nosotros y otra cosa es lo que los chicos nos están entendiendo. Entonces, el discurso es muy específico. Y a veces habría que preguntar a los chicos, bueno, ¿comprendes la palabra esta tan específica en matemáticas? ¿Qué significa? ¿Comprendes el contexto de la palabra en matemáticas, en química, en física, en biología? Porque a veces creemos que los chicos nos están entendiendo y hay que hacer una pausa y decirles, bueno, ¿cómo están comprendiendo este concepto? ¿Cómo lo están relacionando? ¿Cómo crees que puedo utilizar ese concepto para resolver un ejercicio? ¿Cómo del ejercicio o cuáles son los conceptos que necesitaría teóricamente para poder resolver el ejercicio matemático que me pide el problema? Entonces, a veces sería bueno hacer ese tipo de pausas. Bien, no sé, ¿alguien más? ¿Algún aporte? Sí. Buenos días. Pues muchos son profesores. Yo pues somos estudiantes de la Francisco. Nosotros nos estamos preparando en licenciatura en matemática y pudimos vivir una experiencia en esta hora que podemos concluir que a partir de lo abstracto que es las matemáticas se puede lograr que los estudiantes puedan resolver situaciones en contexto. Es muy importante que los estudiantes puedan saber por ejemplo, nosotros les podemos explicar una fórmula, pero enseñarles para qué pueden utilizar dicha fórmula. Es más fácil aprender para qué se va a utilizar que a usted le digan, aprenda esto y ya, y resuelva. Entonces nosotros nos tenemos que basar, bueno, lo hablo a nivel personal como futura docente, tenemos que basarnos en enseñarle como decía usted, lo básico, lo importante, para que ellos tengan bases a un futuro. Entonces fue muy importante para mí esta experiencia. Gracias. Bueno, bien. También eres profesora en formación, entonces haces parte de esta comunidad.
confirmando lo que dices, había dicho en la presentación, uno es, tenemos que saber bien lo que enseñamos, saber la ciencia que enseño, y a partir de esa reflexión y saber que el contenido que voy a enseñar lo manejo en cierta medida, o sea, conozco su desarrollo teórico, puedo tomar elementos para poder hacer, construir las actividades de enseñanza. Creo que es más fácil cuando uno no solamente sabe la ciencia, sino sobre la ciencia. Y a esto lo dije hace un momento. Por ejemplo, un buen recurso para poder hacer actividades es conocer la historia de esa ciencia o de la matemática. Porque cuando nosotros recurrimos a esa parte histórica, puedo tomar elementos que me posibilitan desarrollar actividades. A veces los tenemos ahí. Si nosotros dedicáramos un poquito más de lectura a esa parte histórica, tendríamos más elementos para poder generar actividades. Y actividades que pueden ser contextualizadas, actividades que puedo traer, situaciones, problemas que surgieron en el pasado, que requerían de una solución por parte de la ciencia, las podemos traer como contexto de enseñanza y colocárselos a los estudiantes para que ellos también lleguen al mismo punto. ¿Cuál es el punto? La teoría o el modelo o la ley. Podemos hacer ese ejercicio al contrario. Por ejemplo, los que enseñamos química en general, uno siempre arranca por teoría atómica. Históricamente, la química no arranca por el átomo, arranca por el estudio de los gases. Y entonces, una de las propuestas que se viene haciendo desde la didáctica de la química es arrancar el estudio de la química desde el mundo macro, o sea, desde el estudio de los gases. Y si nosotros seguimos ese desarrollo histórico de la química, vamos a encontrar que uno de los temas que va a ir más o menos a la mitad de todo el temario es teoría atómica, porque el desarrollo fue diferente. Y seguramente para biología, matemáticas y la otra ciencia va a suceder lo mismo. Uno es la forma como están constituidos los libros, los temarios, y otra es cómo ha sido el desarrollo de esa ciencia. Sí. Cuando los temas son fusionados entre dos áreas del conocimiento, pues encontramos siempre como una divergencia hacia dónde orientarlo. Y en el momento de hacer el planteamiento, pues se da cuenta que para poder orientar un tema uno necesita de muchos otros temas. El problema está en cuando hacemos la transposición didáctica y queremos ubicar ese tema en un grado específico. Entonces, ¿qué debería tener ese mismo tema? Por ejemplo, en un 10º grado, nosotros trabajamos nutrición. ¿Qué debería tener la nutrición de sexto para que en un 10º grado fuera más fácil o fuera un poco más compleja de explicar, que el muchacho tuviera una conceptualización un poco más compleja? Porque es que nosotros nos metimos con la epistemología y con toda la información que trae los libros, y muchas veces los libros traen información que el muchacho no maneja o que no conoce todavía. Entonces, ¿cómo lograr esa conceptualización para llevarla a un tema de mayor complejidad? Bien, frente al concepto de nutrición, yo creo que nutrición como modelo no es un gran tema. Yo lo que invitaría es pensar cuáles son los modelos de la biología, por ejemplo, que darían pie para poder entender una situación de alimentación, que finalmente termina siendo de nutrición. Entonces, desde la biología, por ejemplo, para chicos de sexto, ¿cuáles son los modelos más concretos que le permitirían a ellos poder entender la nutrición? Entonces, habría que construir ese modelo. Para grado 10º, ya el nivel, digamos que es más complejo, entonces recurro a la construcción de ese modelo científico escolar con mayor robustez, o sea, introduciendo más variables. Porque podemos partir de la idea que en sexto ya lo trabajaron, en 10º requeriría de mayor abordaje, más abstracto, y entonces ahí voy decidiendo desde el modelo biológico qué es lo que necesito abordar para diseñar las actividades para que finalmente solucione la situación problema. Entonces, de partida, nutrición como modelo es bastante abstracto, bastante complejo. Yo lo pensaría más desde una
ciencia básica, digamos, desde la química o desde la biología, tomar ese modelo químico o biológico y de ahí desarrollar toda la actividad. ¿Dónde aparecería la nutrición? En la situación problema. Ahí es donde aparece la nutrición, no aparece en el modelo científico. ¿Bien? El modelo científico es la explicación que han creado los científicos para un fenómeno como tal. El fenómeno sería el de nutrición. Tal. Entonces habría que ver desde la biología cuál es el modelo que me permite solucionar esto. Y cuando ya decido cuál es el modelo científico, ahora elijo los aspectos del modelo. No todos me van a ser funcionales, ni para décimo ni para sexto. Para sexto son más concretos, para décimo pueden ser más abstractos. Entonces para los de sexto, decido 2, 3 y a partir de ellos construir las actividades. Para décimo ya voy con mayor grado de robustez o de complejidad. Bien, no sé, ¿alguna idea más? ¿Alguna intervención? Digo que ya. Sí. Bien, buenos días. Mirando el modelo que usted nos plantea y en la actividad que realizamos, es prácticamente eso lo que el Ministerio de Educación plantea para que los profesores hagamos en clase. Lo que usted nos dice, que miremos los conceptos base que van a utilizar para los siguientes grados, que diseñemos las actividades de este modo y luego podemos hacerlo de manera tradicional. Y eso es lo que el Ministerio pide, que usted tenga un estándar. Usted desarrolle muy bien ese estándar, desarrolle los sistemas de pensamiento allí, lo modele, mire situaciones de la vida diaria, plantee soluciones para que el concepto quede y pueda avanzar. Entonces, por ejemplo, en matemáticas de noveno, el concepto de función, definir qué es una función, es una relación, que es una correspondencia bionívoca entre dos conjuntos, que a cada elemento del conjunto de partidas se le asigna un único elemento del conjunto de llegada. Esa sería la definición formal de función. Pero, ¿qué va a aprender el estudiante? Entonces podemos plantear, interpretar situaciones de la realidad donde se apliquen funciones, modelar esa función, solucionar esa función, graficar esa función. Y asimismo, pues, se plantean situaciones, problemas. Por ejemplo, yo lo hago con los muchachos, empecé ecuaciones cuadráticas ahorita, el noveno, o función cuadrática, y antes de enseñar la definición de la ecuación cuadrática, la ecuación del estudiante, pues les pongo un problema de agroindustria, porque ellos van a escoger agroindustria, pero la mitad del salón va a estudiar contabilidad. Entonces les pongo un problema de utilidad para que ellos puedan comprender. Después de que empezamos a modelar la situación, a sacar la ecuación, les enseño el método de solución para hallar el punto de equilibrio de esa ecuación. Entonces prácticamente el modelo que usted nos plantea y todas las actividades de observación, experimentación, hipótesis, construcción, modelación, es lo que el Ministerio pide. Entonces yo, haciendo un análisis crítico y propio, ahorita todos los docentes presentaron concurso de ascenso, y yo digo, bueno, ¿por qué no ascienden? Entonces yo estoy analizando porque es que el modelo que están utilizando para la enseñanza no es lo que el Ministerio está pidiendo, y quienes utilizamos ese modelo, pues logramos tener el punto que nos permite el ascenso. El modelo se utiliza y es lo que el Ministerio pide. Es mi aporte. Bien. Una última pregunta. Laurita, es que ella tiene que preguntar porque si no, no se va a certificar. Bueno, ya es más como una apreciación ya como para concluir. Veo que la temática es bastante interesante, tener este espacio para hablar de enseñanza de las ciencias me parece pues bastante motivante como docente. El tener que volver a recordar la importancia de ese saber disciplinar, un saber disciplinar que tiene que estar con el máximo nivel, porque es de la única manera que podemos también traer y articular a lo didáctico, ¿verdad? Lo pedagógico, lo didáctico, lo disciplinar van de la mano. Por eso este equipo tan maravilloso que tiene usted allá en la universidad y que está haciendo el ejercicio, porque no es únicamente desde lo disciplinar, sino usted también desde lo pedagógico y lo didáctico orientando este proceso. Lo importante acá es de hacer comunidades académicas que le permita al maestro también reflexionar, entrar en esos procesos de análisis de la práctica pedagógica, porque puedo tener mucho saber
disciplinar de la biología, de la química, de la física, pero si no tengo con quién entrar en procesos de reflexión que me permita entrar a mejorar esa práctica pedagógica, pues igualmente digamos que no está entrando en ese proceso de retroalimentación. Importante acá en el ejercicio que hacíamos con los compañeros, y era pensarse también en el contexto y pensar también, en este caso el ejercicio lo hicimos con ingeniería industrial, primer semestre, química general, cuántas horas, una secuencia, para cuánto tiempo. Entonces pensarse también lo curricular, así como también hablaba el ingeniero acerca de pensarse lo evaluativo, ¿sí? Entonces el ejercicio fue bastante interesante, es confrontarse también uno como docente, verificar qué tanto conocimiento tenemos, cómo estamos de actualizados, qué tanto conocemos de la historia de nuestro saber disciplinar, porque si la reconocemos, entonces podemos plantear nuevas propuestas didácticas. Algo que me permitía acá también pensarme es interesante el modelo pensado desde la indagación, pero también pensarse la parte curricular. La parte curricular desde los problemas, desde la indagación, porque si el currículo sigue siendo un currículo lineal, no nos permite que estos modelos que nosotros llevamos a aula, desde los diferentes seminarios, desde los diferentes cursos, pues digamos, cumplan su función como nos gustaría, ¿verdad? Sino que se quedan únicamente ahí en los intereses propios. Entonces sería bueno también que estos modelos pues empiecen también a fortalecer la parte curricular y que sea un currículo flexible, un currículo distinto, un currículo problematizador, ¿verdad? Que nos permita también entrar en este proceso de la parte de indagación. Rescato la idea de comunidad de trabajo, de comunidad de aprendizaje. Es lo que he visto a partir de, o la experiencia que he tenido con mis colegas de química de la Universidad del Norte, es que se requiere, porque cada uno del equipo tiene ciertas habilidades y conocimientos que no tiene el otro. Entonces, es una colaboración con un fin, y es poder mejorar los procesos de enseñanza y que de alguna forma van a impactar en los procesos de aprendizaje. Hay que también se realiza que no todo el conocimiento frente a esa área lo voy a tener, pero que en colaboración con nosotros, con el equipo de trabajo, puedo también fortalecer mi área disciplinar. Entonces, esa es una de las cuestiones que he podido aprender con esos profesores. Dado que ellos han hecho toda su formación de pregrado, doctorado y en fin, en la parte disciplinar, he venido aprendiendo con ellos. Pero ellos también reconocen que la reflexión en términos de la enseñanza de las ciencias conmigo también los ha fortalecido y los ha cambiado en su forma de enseñar. Entonces es un gana-gana para las dos direcciones. Entonces creo que esos equipos de trabajo son bastante importantes para poder mejorar la enseñanza de las ciencias, y este tipo de actividades seguramente va a impactar en las reformas curriculares, porque al dar las experiencias, al comunicar los resultados de este tipo de actividades, va a forzar a que se generen cambios a nivel curricular en términos de flexibilidad, en términos de, por ejemplo, pensar ahora la promoción de pensamiento crítico. Y eso no lo vinculé en la presentación, pero viene muy fuerte en términos de cómo nuestros estudiantes, a partir de la formación que están recibiendo, se consideran pensadores críticos para la toma de decisiones. Y es una variable que aquí no hemos tenido en cuenta, pero que seguramente va a surgir. Entonces, y esto lo va a hacer, o va a emerger en términos de la reforma curricular, como también propicia ese tipo de reflexión en nuestros estudiantes.